¿Hasta dónde proteger a un hijo es amor y cuándo empieza a convertirse en un obstáculo para su crecimiento? Recuerda que si tú no le pones límites, alguien más se los pondrá fuera de casa. Hoy tenemos a la psicóloga Ceci, quien se va a presentar con nosotros. Es una invitada para platicar acerca del tema. Hola, muchísimo gusto el saludarlas y obviamente en esta parte de su podcast invitarme. Les agradezco mucho la parte de la invitación y efectivamente me presento, soy Cecilia Ordóñez Meléndez, psicóloga, y obviamente mi consultorio está en Zacatlán, en el que es el local centro, que es Nicolás Bravo, número 5, interior local 5 también. Les vamos a poner su número, recuerden, ella está en Zacatlán, ella les puede dar consulta, pueden agendar el número que les vamos a poner aquí abajito para cualquier situación que requieran tratar. Pero acuérdense, como lo hicimos en otros programas, a veces queremos mandar a nuestros hijos al psicólogo y el que requiere el psicólogo somos nosotros, papás. Así es. Sí. Ok. Bueno, Ceci, pues hoy queremos platicar sobre protección a los hijos. Ese de que mi hijo es el centro de todo, mi hijo es el que tiene que brillar, el que tiene que salir, y no me importa si opacas, si lastimas, si dañas. Por ejemplo, cuando son muy bebés, o sea, todas las etapas de crecimiento que implican una sobreprotección. ¿Tú qué nos puedes platicar de eso? Pues para comenzar, la verdad es que efectivamente, ¿no? Quien tenga un hijo es la parte de su vínculo, es la parte del amor que le puedes dar y lo haces como prioridad. Y esto no es como algo enfermizo o no se piensa de esa forma, sino que más bien es la parte del amor que tú quieres brindarle a ese ser amado que es tu pequeño, ¿no? Y de momento vamos a empezar desde que nacen hasta la parte adulta y obviamente en este sentido en el que ellos están manifestando la parte de llanto de amor, necesitan de ti, de como mamá, ¿no? Obviamente. Pero hasta qué punto, y vamos aquí hasta separar, ¿no? ¿Qué tanto es la parte de prioridad y qué tanto realmente sería este centro de atención que tú lo llamas de esta forma? ¿Hasta qué punto es dañar? ¿Cuándo es prioridad? Cuando obviamente los niños, pues obviamente atraen esta parte de, puedo decir como imán, en el que atraen esta parte de atenciones, pero no generar la parte del ego, ¿no? No necesariamente cubrir todas las necesidades y tomar que, decíamos hace un momento, fuera la parte de los berrinches, ¿no? No tomar esta parte como darle todo para que el niño se sienta cómodo y se sienta bien. Pues esto puede generar un problema más adelante, que es lo que estábamos hablando. Tu niño es una prioridad, pero no es un sol. Oye, pero esto viene desde que son bebés, ¿no? O sea, yo soy mamá de 2, como ya lo tienen presente, y chiquitas obviamente no hablan, pero cuando empiezan a pujonearte, así de, sí, ya sabes qué quieren, ¿no? Pero es un método también para enseñarle a hablar. ¿Qué quieres? Aunque tú ya sepas qué quiere la taza, tú le vas a decir el micro, la hoja, la servilleta. Sí, pero a veces el niño nada más hace, y los papás, ten, mijito, ¿qué quieres? Y se lo acercan, ya saben, ¿no? Además, ¿no? O sea, ya se lo están acercando y es ahí como el tema, donde tú como papá ya sabes qué quiere, ya sabes qué necesita, pero de alguna manera ocupas uno que se haga consciente del pedir de una manera correcta, sin berrinche, y la segunda, pues empezarle a enseñar que no le vas a dibujar 10 cosas para que el niño identifique qué quiere, ¿no? Es que es una parte en la que primero es el lenguaje. En el lenguaje es lo que me acabas de comentar, se puede malinterpretar esta parte por darle toda la atención y obviamente como recordemos que es pequeño, están las necesidades que no te hablan, que todavía no tienen este lenguaje para pedir las cosas y entonces estamos en la parte de adivinar, ¿no? ¿Qué quiere? Posteriormente, después de esto, que ya que llegan a un lenguaje, es cuando el niño ya entiende que efectivamente puede pedir las cosas y ahí vamos como la parte de reglas y límites y responsabilidades que podemos poner los papás. No puedo, si no me dices que necesitas la taza o que necesitas leche, no puedo realmente ponerle demasiada atención hasta que tú no me hables. Y es una parte de límites y le estoy enseñando tanto responsabilidades como la parte de decir lo que él está necesitando. Y cuando el niño te dice, te hace un berrinche porque no le das inmediato lo que... No estamos para juzgar a los papás, cada quien educa o maleduca al modo que bien le dé gusto, ¿sale?
sea, esta plática, recuerden, papás, que no es para emitir un juicio sobre la educación que nosotros le damos a nuestros hijos. Simplemente es un punto de vista alterno a lo mejor a lo que nosotros conocemos o identificable a lo que nosotros conocemos. No, y también puede ser herramientas, ¿no? O sea, te estamos dando también una herramienta para que, yo hago eso, voy a dejar de hacerlo, para ¿no? que evites esta situación. Sí, bueno, exacto. si te complace evitarla, si no, pues continúa igual. No es asunto de nosotras en realidad. En ese aspecto, por ejemplo, los niños que no les das las cosas o que les vas a dar y están tan acostumbrados a que se las des tan rápido que empiezan a berrinchar o a aventar o ay, ¿qué? Podemos verlo como una parte de sobreprotección, ¿no? En su momento, a muchas de las personas, y pues bueno, no dejan mentir, creo que todas hemos visto en algún momento, no sé, en el mercado, en algún momento de algo social, tenido a un niño, ¿no? Que está precisamente con esta parte de los berrinches. Es una situación en la que él entiende que él es como el poder, ¿no? Él tiene el poder de decir y elegir las cosas. Y esto estoy hablando cuando tú se lo brindas, y le brindas todo lo que mencionaba, es una parte de sobreprotección. Estoy sobreprotegiendo a mi hijo y le estoy brindando todo. Y entonces efectivamente ella sabe que él tiene el poder a través de un llanto, a través de una manifestación, una rabieta que haga. Él es lo que está captando y que sabe que lo va a obtener siempre y cuando haya gente, ¿no?, de frente, porque sabe que no vas a querer esta parte de berrinches o pataletas frente a la gente. Ok. ¿Cómo identificas a un padre protector? Sobreprotector, más bien. Sobreprotector. Cuando realmente, aquí vamos en el lenguaje, te adelantas a darle las cosas sin que él te lo pida, ¿no? Mencionábamos hace ratito manifestando la parte de eso, simplemente, y tú le pasas 5 cosas, es, a ver, ¿qué quieres? Y yo a lo mejor empezar a hablar, si es muy pequeño, desde el lenguaje. Leche, vaso, agua, ¿no? O dulce o algo semejante. Entonces, él tendría que manifestar esa parte y no ser la parte de adivinar, porque en esta parte de adivinar me pierdo en ser protector y empiezo a brindarle todo lo que él necesita. A veces tratamos los papás de llenar esta parte de vacíos por situaciones también que estamos ausentes. Entonces eso se vuelve como una sobreprotección, el sentirme culpable de que no estoy con mi hijo por alguna razón, entonces le brindo todo, le llevo todos los dulces o toda la parte de no sé, de juguetes que requiera por el hecho de no estar frente a él, ¿no? Y entonces es como una compensación, se podría decir. Y entonces cuando es una sobreprotección, lo podemos recordar, es una parte entonces cuando yo me adelanto a las necesidades, cubro demasiadas esas necesidades, pero me pierdo yo también como individuo. Ok, ¿qué diferencia podrías marcar tú entre cuidar y sobreproteger? Es muy diferente la parte de los límites, el colocar los valores realmente de responsabilidad, de empatía. Empatía, híjole, es muy amplio, la verdad, la palabra, puesto que hasta nosotros adultos nos dificulta el ser empáticos, ¿no? El decir realmente, mencionábamos hace rato y mencionabas que el niño es el centro del universo y que a veces no requiere la atención, ¿no? Y se me vino a la mente la parte de un cumpleaños. El cumpleaños efectivamente se les damos el pastel al festejado y obviamente aquí lo que hacemos es repartir. Es exactamente lo mismo, el reparto tanto un poquito de atención a la otra persona, a los invitados, pero sí tiene esta parte de importancia, pero no te la quita que llega otra persona o otro niño. Y es entender y esta parte de empatizar y englobarlo, a juntarse, a integrarse con los demás. ¿Sí? Es como identificar límites, necesidades realmente y responsabilidad hacia los papás. Hacia los papás. Bueno, a veces decimos, es que a mi hijo le hacen bullying en la escuela, ¿no? Pero suele suceder muchas veces que es como, yo digo la parte que me hacen, pero nunca digo la parte que yo hago, ¿no? Muchas veces sí es un bullying directo, pero muchas otras, la persona o el agresor inicia y al rato cuando el agredido agarra valor y se defiende, entonces es el más malo, el que no hace, es que él ya siempre es así, no le hagas caso. O sea, esa parte de cuidar a nuestros hijos, de sobrecuidar a nuestros hijos, de que no les toque ni el aire y que ellos son muy buenos y que a veces no abrimos los ojos realmente a la realidad. Esa parte, ¿cómo se podría manejar desde niños, no? O sea, si yo soy un abusador, no quería ocupar esa palabra como tal, pero si yo soy una persona... Yo soy un pequeño, porque suele suceder más en los pequeños, yo soy un pequeño que como siempre le han mostrado en casa
que es y puede hacer lo que quiere, porque nunca recibe un no con la nueva educación, que no hay manera de decir que no, entonces, ¿qué va a suceder fuera? ¿Qué va a suceder fuera? O sea, ¿qué va, más qué, lo va a enseñar? pero sí, pero o sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el mensaje que tú podrías manejar con el papá? No, o sea, papá, ¿qué onda? por Hasta aquí no cierto es, por punto acá la es. parte de límites, es que tienes que marcar los límites a fuerza en la parte de la educación. O sea, el educar no significa, te repito, la parte de ser ego, ¿no? De subir mi ego, si es solamente él. Simplemente es mostrarle que si hay más hermanos, o incluso hay personas que son solo tienen un hijo, hijos únicos, obviamente es la parte en la que limito ciertas cosas. Esto es para ti y esto es, no sé, para mamá, no, esto es para papá. Entonces, hasta eso, hasta el convidar un chocolate, muchas veces le das todo. Entonces, desde ahí es limitar, a ver, somos tres se divide, ¿no? Y empezar a hacer esta parte para platicar y llevar esta parte de límites y que el niño no tenga estos impulsos ni estos arrebatos para regresar una manifestación, una conducta totalmente no estable, ¿no? Hacia los demás. ¿Por qué? Porque efectivamente te lo va a enseñar los demás, te va a enseñar la vida. Y si tú proteges a tu hijo, la vida te lo va a mostrar y te va a decir, a ver, ven, no, o sea, realmente la realidad es otra, porque le va a enseñar de una mala jugada. Y siempre hemos dicho, es como el hijo que tú tomas como sobreprotector, es como si fuera nuestra flor que está en la tipo la bestia, ¿no? Sí, así guardadita. exactamente. Y que no le pase nada. Ajá. En su Sí. cristal, y efectivamente pues no le toca ni el polvo, pero pues cuando ya le quitamos esa cobertura, obviamente se va a dar cuenta que alguien más lo va a lastimar y que va a ser muy susceptible, porque aparte de todo, el papá está siendo un niño muy susceptible a lo real, a lo que pasa alrededor, el que le vean feo, el que lo traten mal. Entonces vuelves, en lugar de sobreprotegerlo, lo vuelves también susceptible a la situación que tenga con la vida. Y lo estamos viendo ahorita ahorita con la chica esta, ¿no? Que le aventó agua a los de Ecuador, ¿no? Con el partido de México-Ecuador. O sea, una chica ya en sus veintitantos que cree que tiene el derecho a faltarle al respeto a otra persona, ¿no? Entonces, que le echa agua a estas personas. O sea, por eso estamos como tomando este tema, ¿no? O sea, que dices, desde niños, si desde niños no te enseñaron a respetar, pues bueno, ahorita a la niña le está lloviendo durísimo, ¿no? Porque pues sus acciones han tenido unas consecuencias espantosas, ¿no? En su vida social, y eso es pues leve, ¿no? O sea, cuando suceden otro tipo de situaciones más peligrosas o que tengan consecuencias mucho más graves, simplemente por el hecho de no desde niños haber tomado esas precauciones, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta aquí. Con la nueva ideología educativa de los pequeños, muchos papás tienen esa idea de no le puedo decir que no le puedo regañar, no le puedo dar con una nada más, porque le voy a generar frustraciones cuando sea adulto. Y entonces yo te voy a decir mi punto de vista y tú me corriges lo que me tengas que corregir, ¿sale? Porque le vas a crear frustraciones a tu hijo cuando sea adulto. No se las haces de chico, cuando lo puede manejar, cuando lo puede entender, cuando tiene un respaldo contigo que tú le puedes explicar esto que acabas de hacer es incorrecto. No te gusta que te hagan, no puedes faltarle al respeto, no puedo, porque hasta la cárcel puedes ir a dar, ¿no? Ahora con los famosos derechos humanos. Entonces, yo le voy a generar frustración a mi hijo. Ok, que yo estoy para apoyar a mi hijo, porque para eso estás, para evitar la frustración después del regaño, ¿no? O de la acción. Pero cuando sea adulto, y si esta chica, ahorita que las redes sociales están a todo lo que da, redes sociales, que si la persona quiere levantar una acta por agresión, la puede levantar. Sí. O sea, eso no es una frustración mayor, porque ya a un adulto como papá le vas a decir, hazte responsable, o sea, a lo mejor eres mi centro del universo, pero te di cerebro, ¿no? ¿O hay qué? No, efectivamente, tiene mucha razón lo que estás mencionando. Lo que sí es que en este acto de educar a los hijos tienes que empezarlo a hacer, y va desde algo muy pequeño, de los 3 añitos ya te aprenden a decir que esto está bien, que está mal, ¿no? El decirle no y decirle uno a tiempo, ¿sí? Es empezar a decirlo.
el decirle no es traumarlos, no es generar alguna situación difícil con ellos, ni nada. Simplemente es entender, y siempre he dicho, bajo una explicación, no es solo es no porque no quiero, no, es no porque por esto, porque está mal, porque es algo que no tienes por qué perjudicar a un tercero, ¿sí? No tienes por qué pegarle al amiguito, o tienes que empezar a socializar, ¿no? En este sentido. Entonces, desde ahí es marcarle un no. No se marcó a lo que tú me estás dando el ejemplo. Y entonces esto sucede y va a llegar a la larga una frustración, la parte de los enojos, el cómo manifestar mi emoción. Entonces, como no saben qué hacer con su emoción, no saben, y como siempre le han dado todo, entonces obviamente esa explosión que tiene como enojo, ira o frustración, pues lo manifiesta de algo primitivo, como todos, ¿sale? Entonces, y no se le explicó el no, entonces como viene de algo primitivo, pues obviamente tiene una acción, y esa acción, como mencionas, tiene una consecuencia, y esa consecuencia, pues obviamente va a llegar a algo muy grave tal vez, pero en esta tendría que entender, y es donde te explico, mamá no le enseñaste, lo que enseñará la vida, ¿no? Le enseñarán las leyes, le enseñará una situación de consecuencia. Si obramos bien, tendremos una retribución, pero si no, tendrá una consecuencia. Y, perdóname, sí, dime. No, por ejemplo, cuando siempre obtiene lo que quiere, que nunca escucha un no, ¿no? Que no tiene la tolerancia, o paciencia, y entonces todos los adultos o los papás, ¿no? Todo lo resolvemos. ¿Qué consejo ahí nos podrías dar tú como desarrollo? Es entender primero al niño en el que tendría que tener una necesidad. Si tiene una necesidad, hay que ver que si no pasamos a traer a los demás con su necesidad, ¿sí? Y darle claro ejemplo que también hay más gente a su alrededor, ya sea si es hijo único, está mamá o papá, ¿sí? También hay otra parte de pensar. Entonces, esa es una parte. Segundo, tendríamos que trabajar mucho con las palabras de emociones, expresar. Si bien es cierto, a un niño que le brindas todo, no manifiesta ninguna emoción más que la alegría, puesto se le está brindando todo, ¿no? Entonces, es entender la parte de las emociones, todas las emociones que vienen encima y cómo trabajar esas emociones. Y es válido que estés enojado, es válido que te enojes porque te empujó el compañerito, pero a ver, entendemos el por qué te empujó, porque a lo mejor yo me metí corriendo, ¿no? O simplemente no respeté turnos, y vamos desde ahí, desde la convivencia de casa, muchas veces, y siempre he dicho que los juegos de mesa nos ayudan bastante a los papás, ¿sí? A respetar, a lo mejor no le estoy diciendo el no, pero estoy diciendo, a ver, espérame, va tu hermanito, ¿no? Le toca a él, y eso es una parte de respetar turnos, y es una parte de poner límites, de enseñar la responsabilidad y de enseñar que también hay otra persona que también tiene importancia en este juego, tal vez, y empezar a trabajar para poder manejar las emociones, explicarle que es válido, les repito, que esté enojado, que esté frustrado, pero identificar qué puedo hacer para cambiar esa emoción, ¿sí? O tomarme estos 5 minutos, siempre he dicho la palabra stop, ¿no? Siempre lo he dicho de esa parte. Stop significa como detente, tómate un respiro, ¿sale? Observa y practica en sabiduría, y eso podríamos trabajar esa parte de técnica. También en el área de los juegos, también está ese espacio de papá, no lo dejes ganar, ¿no? O sea, enséñalo. O competitivo. Enséñalo, que a veces se Sí, gana, y a que veces no se es, pierde y que no pasa nada, y ¿no? que no es inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente deja de jugar porque el niño se frustra, ¿no? O sea, no, continúa haciéndolo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros en alguna dinámica, ¿no? También uno de mis hijos tenía esa intolerancia a perder, ¿no? A perder. Pero bueno, con el tiempo, ¿no? O sea, no fue como vamos a dejar de hacerlo porque el niño se enoja, ¿no? No, o sea, al contrario, sigues haciéndolo para que sepa que hay turnos, que hay que también si hay un panqué, no es todo para él, que hay que repartirlo, ¿no? También darle responsabilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si te toca en el juego ser el vigilante, ¿no? Pues, o sea, darle como también ese tipo de responsabilidades, incluso en la casa, ¿no? O sea, para que también sepa que no es nada, o sea, que no nada más las reglas se aplican para los demás, ¿no? Sí, es que muchas veces viene la parte de, como decíamos, de atrás, el proteger, y decimos, no, porque es pequeño, no puede barrer, ¿no? O no lo hace bien, muchas o lo veces. minimizamos, ¿no? Sí, porque a lo mejor no puede, mejor no que sabe. tú, y no, está chiquito, Sí. no puede, ¿no? No sabe, ajá. O sea, en ese de no los dejes ganar, no es porque no ganen, ¿no?
O sea, explícale cuál es el juego, Sí. enséñale, y ellos van agarrando maña, Sí. maña para hacer las cosas. Nosotros tenemos un juego Astucia. que hay más... Astucia. Astucia, perdón, gracias. Sí. Tenemos un juego que se llama Club, que adivinas quién asesino, dónde asesino, con qué asesino. A mi nena, la pequeña, pues le costaba trabajo porque es de razonamiento. Sí. De práctica, de astucia. Y entonces un día le dije, a ver, ven, yo voy a jugar contigo, yo voy a ser tu pareja. Y entonces le fui explicando, ¿no? Le dije, bueno, si tú tienes acusa mueve esto, hazle así. No, ahora ya es buenísima en esas cosas. Y sé que si le enseñas otras cosas lo puede hacer, pero al principio le genera ahora frustración. Sí. Si, por ejemplo, a mí me dice, quiero jugar Roblox, ve a jugar. Y voy a que se empiece a enojar, apágame ese juego. Pero mamá, no, pues si te va a hacer enojar. ¿Para qué lo Ya juegas? no Claro. lo juegas, apágame ese juego. O sea, y se enoja porque se lo apaga. Le dije, no, ya no hay manera. Porque no, mami, o sea, tú juegas para desestresarte, Sí, no para tener que un pedazo, estés un enojada. episodio de tiempo donde no hagas lo mismo que venías haciendo. Te relajas, ya cumpliste con tus labores, ya hiciste tarea, ya hiciste lo que te corresponde, juega un rato, ve la tele un rato, pero si ya te está enojando, ya no, ya, adiós, se acabó. Sí, es algo que necesitamos. En el básquetbol no aplica. No, no es cierto. De hecho, es No. tolerancia. Bueno, y en base a la tolerancia, pues podemos tomar en cuenta otro espacio, ¿no? El que nuestros hijos no aprendan a manejar la frustración y la tolerancia en la etapa correcta. Cuando somos adultos, nos genera el problema de que vas en el tránsito, ya le vas pitando al del frente, ya le vas mentando la Mauser, no, gritando, ya le estás diciendo quítate, no sé qué, o sea, o simplemente en este mundial que se vieron los atropellados, dices, oye, o sea, yo entiendo que tú requieres llegar a un lugar y yo entiendo que la gente está obstruyendo tu espacio. Yo entiendo que está ese proceso, pero tampoco es para que les avientes el carro valiéndote gorro, ¿no? O sea, vas en ese... Hay que diferenciar, perdón, Sí, hay no, que no, diferenciar desde la parte de mis necesidades, ¿no? Y diferenciar también en la parte del realmente el dolor, ¿no? O sea, el que lo hagas con esta parte de dolo, bajo tus necesidades. Es decir, yo quiero un pan, pero sé que el otro no ha comido, entonces yo me lo voy a comer, a pesar de que ya comí, ¿no? Solo por carencia. Entonces, es esa parte de ¿dónde pasas a traer cuando abusas y pasas a traer a un tercero? Donde tu necesidad se basa y se lleva o se sacia más bien por el otro, ¿no? O a través del otro. Entonces es ahí donde tenemos que entender que ya lo estoy haciendo con dolo, ya es algo negativo que está aprendiendo y que de ahí tenemos que empezar a cortar, empezar a identificar pues estos patrones para que no llegara a suscitar algo así. Porque a la larga pues obviamente el acostumbrarme, así como ser protegido, me acostumbro también a pasar encima de los demás. Fíjate que te voy a platicar aquí, fuimos a una tienda grande de ventas y me estacioné bien enfrente, encontré espacio para estacionarme bien enfrente. Nos tardamos un poco, cuando salimos llegaron muchos motociclistas a la plaza, muchos, o sea, muchos. Yo no sé si iba a haber una exhibición, no sé, pero justo ahí enfrente empezaron a poner como sus vallas para acomodarse. Entonces yo subí mis cosas, vieron cómo subí mis cosas, no me dijeron nada, ¿no? Y entonces cuando yo arranco la camioneta, pues yo prendo mis intermitentes, arranco mi camioneta, me tenía que echar de reversa. Uno de ellos me dice, no, jefa, ya no salió, ya a ver qué hace. Y yo así de... O sea, yo creo que alguna otra se hubiera puesto toda histérica, ¿no? Y yo bajé mi ventana y le dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Me vas a prestar una moto o qué? Y se empezó a reír y dice, espérese, ahorita la dejo salir. A ver, háganse para allá. Me dejaron salir, pero o sea, también en el modo de actitud, ¿no? Porque de otra manera le hubiera dicho, no, ¿cómo no voy a salir? Es un estacionamiento público, quítate, o alguna cosa así, ¿no? Dije, que eso pues eran como 500 motociclistas, a ver, échatelos encima. No, es que digo, también en el y pedido ahora, ¿no? y me dice, ahorita le hago un espacio. Y o sea, literal, me hicieron el espacio donde vieron que cabía la camioneta, me dejaron echarme de reversa, ahora ya váyase para allá. Sí, gracias, adiós. O sea, efectivamente, pero si hubiera sido otra persona que tenga un ego inflado. Ahí, ¿no? O sea, vamos a Y ese nos ha tocado espacio. mucho, ¿no? O sea... Pero vamos a ese espacio, ¿no? O sea, también el callarte, el no decir, el no pedir, también te genera un problema. En casa, papá y mamá siempre nos enseñaron, pide las cosas educadamente. Y así como tú las pidas,
es como te las van a dar. Así como tú trates, es como te van a tratar. Entonces, en otras ocasiones yo he mencionado, yo de un lugar y me tratan mal, digo, ay, hija, por tu bien y por el mío, cámbiate de chamba, porfa. O sea, pero pues al final es una frustración que no sabes manejar, a lo mejor porque no te gusta tu trabajo, a lo mejor porque fue lo que te quedó, a lo mejor porque no hubo la posibilidad de estudiar en casa, o a lo mejor porque no quisiste tomar la oportunidad de estudiar y pues te quedaste con lo que hubo, ¿no? Pero al final, aunque te quedes con lo que hubo, pues quédate con lo que a ti te gusta, ¿no? Es una manera de manejar de alguna manera la frustración. Y volvemos a ese espacio, por no quererle hacer daño a nuestro hijo. Cuando está en nuestras manos, que lo podemos moldear y acomodar, pues va a llegar otro más, o una más, y se lo va a acomodar como quiere, ¿no? Y va a ser tu frustración el hecho de que alguien más se lo enseñe. Y que lo haga como quiera, porque tu mamá así de, yo nunca te traté así, que... No, o sea, bueno, aparte no es cierto, no. Esa frustración de mamá, ¿no? De yo te di todo, ¿no? Y ahora ya tienes una pareja y ni siquiera te sirve un café, ¿no? Fíjate o sea, que hay pero ¿pero qué? No, pero o sea, vamos heredando frustraciones. Sí, fíjate. Es que ahí es lo que vamos, perdón. No, sigue. La parte de la frustración precisamente, o todas las emociones, o todo lo que tú tengas como adulto, lo vas a transmitir al hijo. Todo. Sí, claro. Entonces aquí es que buscar la forma más asertiva de poderlo transmitir, de poder llevar, pero primero efectivamente hay que conocer tus emociones. Mamá, ¿qué me enoja, no? O que yo te estoy dando todo, ¿qué es todo? O sea, el darle a la mejor cantidad no significa darle todo, ¿no? Sino es la calidad, es empezar a trabajar con los valores y la importancia. Si bien es cierto, la economía es importante, pero también el valor de decir, a ver, gracias, por favor, ya terminaste, lleva tu plato para allá, ¿no? Y eso sabemos que mamá va a caber en todos lados. Pero si es un niño de, ya terminé, ya me paré, ya me fui, ¿no? Y ya hice, o ya me subí al sillón. Y obviamente, a veces como mamá, ¿qué estamos dando? Pues en primera no tengo esa autoridad con mi hijo para poder determinar esto, ¿no? Espérame ahí, ¿no? O cositas. Antes, o sea, y me voy a un poquito más atrás, los papás solo te decían con la mirada, quédate sentado, ¿no? Ni siquiera te decían, no, está bien. Entonces, sí, jefa, lo que usted exactamente. Y entonces, es esta parte de autoridad, no es miedo, ¿no? En su momento también se confundía con diciendo, es que antes daban miedo, no es miedo, es autoridad en el que te decía, a ver, espérame, eso está mal. No había esta comunicación, estoy de acuerdo, porque sí era como decías tú, el bien, el golpe, ¿no? Pero sí era una parte en la que generaban como cierto respeto. Hoy hablamos y muy difícil vemos a los hijos que le digan a un adulto de usted. Sí, siempre eres tú, o ya de apodo, ¿no? Sí. Lo hemos visto, entonces, mamá, tendríamos que trabajar con esa parte de respeto, esa parte de límites, esa parte de valores, y volver a rescatar esta parte de que si yo manejo mi frustración, puedo manejar la frustración de mi hijo y puedo enseñarle lo mejor, ¿no? Lo más sí, porque también muchas veces ni siquiera nosotros como adultos sabemos qué emoción tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a un niño a manejar sus emociones si nosotros no manejamos las nuestras, ¿no? Y es ese espacio en el que el hijo aprende lo que ve, no lo que dice. Sí. O sea, por ejemplo, yo a mis papás les hablo de tú a mis papás. Mi papá y mi mamá, oye ma, oye pa, esto, el otro. A mis abuelitos, a mis tíos, oiga abuelito, oiga tío, oiga, o sea, todos son de usted. Y entonces mis hijas a mí me dicen, oye mamá, esto, me hablan de tú. Pero a los abuelos, oiga abuelito, oiga, a mis abuelos, a mis papás, no. Pero yo ahí les he dicho, háblales usted. Y mi papá, por ejemplo, dice, no, que le hable usted a tu abuelito. O sea, yo no estoy tan viejito, ¿no? O sea, a él, por ejemplo, no le gusta que le digan abuelito, le dicen abuelo. A mi mamá, Abby, o a él, Abby, ¿no? O abuela, pero abuelito, no, pues ¿qué me ves con bordón? Empieza, ¿no? O sea, pero es un espacio en el que tú les vas enseñando desde donde tú lo haces. Porque pues si tú le dices a fulanito, sultanito, de algún modo el apodo, sí. O sea, tenemos un amigo que le decimos de algún modo, no es grosero, es parte de su nombre, ¿no? Pero alguna vez mi papá llegó y me dijo, ¿cómo se llama tal, no? Y le dije, pues así háblale, dice,
no, ¿cómo le voy a hablar así? O sea, mi papá ya en Apenado. su nivel de respeto, dije, pa, sí entiende, no entiende de otro modo. No, ¿cómo se le hablas llama? por Y su ya le nombre y dije, ni no, pues sabe, se ¿no? llama fulanito, ¿no? Dice, ah, bueno, oye, no sé qué, dice, ajá, sí. Y estábamos ahí, le estaba arreglando unas cosas y le hablaba por su nombre. Y no, y ya le dije por el apodo, ¿qué pasó? Y digo, ya ves, pa, solo sí entiende, dice. Tiene tanto tiempo y todo el mundo le dice así, entonces no tiene un... Vamos a una parte, la sociedad te educó. Ajá, ¿no? sí, claro. Cuando en Sí. realidad no lo hiciste tú, Sí. entonces la sociedad marcó Ujú. esa parte y entonces lo entiendes de eso. Entonces algo similar sucede con los hijos. Va a llegar el punto en que si tú no lo educas, lo va a hacer la gente y de no una buena manera, Sí. ¿no? Entonces es la parte en la que la sociedad impacta demasiado en la parte del niño, en la educación que tú le brindes. Ceci, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, ¿no? Y no los dejas que se peguen, que el ruido, que No respires porque se despierta no, el bebé. o sea, sí, o sea, que estás en una reunión. Respira en y silencio. y tienes que callarte porque incluso, bueno, voy a mencionar esto, ¿no? O sea, pero yo no conocía esta cosa, ¿no? Que se llama ruido blanco. Que llevan a todos lados al bebé con ruido blanco, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos bebés? No van a ganar su partido. Le van a hacer así, frustrar. le van a hacer así Se en van a el pleno partido. Vean, está bien madre. Todavía viene la frustración y el enojo. No, pues es una situación de impacto. Realmente va a ser muy susceptible, como lo decíamos, le va a doler todo, no va a saber manejar ninguna emoción y obviamente eso pues a la larga puede traer más consecuencias, ¿no? O sea, si lo vemos, consecuencias, ¿a qué me refiero? A que va a decir que no impacta en la sociedad, que no funciona o no, la autoestima va a estar muy abajo. Entonces obviamente toda esta parte, el no tener esto llega a una situación de aislamiento. ¿Sí? Como mencionabas, el ruido blanco. Entonces, toda esta parte del aislamiento, lo que él hace va a generar una situación, incluso problema de autoestima, depresión o ansiedades. Y en algunos casos más fuerte, pues la parte de suicidio. ¿Por qué? Porque no sé manejar esta situación. Y lo hemos visto, a lo mejor esta persona es un poquito los papás, es como de, hay muchos niños y ya me estresé, ya me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, la tele, la radio, algo, el Y no estás teléfono, acostumbrado, ¿no? Y no ¿no? estás acostumbrado a eso, obviamente te genera frustración y lo que quieres es correr de ese lugar. Algo similar sucede con los hijos, van a querer salir, ¿sí? Y en ese afán, pues recordemos que se vuelven vulnerables y puede caer en muchas tentaciones, ¿no? Como la parte les decía, emociones, que puede ser algo aparentemente, o en alguna situación que les dé tranquilidad mentalmente, como son sustancias. También. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque solo es mi mente con mi sustancia y pues bueno, entonces, Y eso, perdóname, eso también abarca ese espacio de, bueno, ya en la actualidad ya no está tan marcado como antiguamente, ¿no? En ese espacio de los niños no lloran, los niños no sienten, no esto, no el otro, ¿no? Era, pues al final era un sentimiento reprimido que en su momento ni siquiera como hijo podías hablarlo con el papá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues no me tocó una época aquí en Zacatlán de muchos suicidios y dices, pero ¿por qué si mi hijo estaba bien, no? Pero en realidad como papás nunca nos abrimos a la posibilidad porque minimizamos las situaciones, ¿no? O sea, mi hijo se siente mal, ya no seas, ya no pasa nada, al ratito se te pasa, ¿no? O alguna situación así, o cuando los jóvenes son jóvenes que dicen, no, los jóvenes no pueden tener novios hasta después de los 25 años. O sea, que porque la ley, que porque dice, que porque el estudio, lo van a tener, porque es parte de la sociedad, es parte de su espacio. Entonces, mejor platica con ellos, que ya sufrió su primer desamor, que ya se puso a llorar, que ya le pasó lo que le pasó. En lugar de decirle, ya, no pasa nada, recupérate ya. O sea, es algo que va a pasar, o sea, sí, pero manéjaselo como un sentimiento. ¿Te duele? Llóralo. ¿sí? Llóralo todo un día, llóralo 2 días, pero para. O sea, ya lo lloraste, ya lo Date ese sufriste, tiempo, ya ¿no? tuviste Para ese llorar. espacio, ahora vamos a avanzar, ¿no? Porque te duele. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasó? Que extrañas, porque ¿no? muchas veces en Sí. esa parte hay más cosas, o sea, no significa que es que me tronaron, ¿no? En realidad es más bien qué era yo con esa persona, ¿no? O qué me gustaba estar haciendo, o la parte Diría el pues, maestro Arjona, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando Sí, estás conmigo, ¿no? exactamente. O sea, tiene ese espacio, pero pues como papás tenemos que darnos el espacio de entender a que nuestros hijos
tienen un sentimiento diferente a nosotros, o sea, y que escucharlos puede evitarte, uno, a ellos frustración, y dos, que tú los lleves a un espacio como de drogas, como de alcoholismo, como de suicidio, que ya son cosas muy grandes, ¿no? Sí, más fuerte. Porque a veces nos enseñaron a ser como bien rudas y así de, ya, cállate, chamaco, o sea, pero pues en realidad no lo ves, ¿no? O sea, simplemente a veces solo quieren decirte, ¿sabes qué? Yo recuerdo mucho un día, siempre le pregunto a mis hijas cuando las recojo del colegio, ¿cómo les fue? ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Y un día andaba yo en mis cosas y corriendo y salimos y agarré a la más chiquita, me la llevé, la subí a la camioneta, llegamos y de repente la vi así toda apachorrada, ¿no? Llegamos a casa y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó hoy? Me dice, es que no me preguntaste cómo me fue. Yo así de, ¿y cómo te fue? No, mamá, fíjate que fulanito me tiró. O sea, el día que no le pregunté, fue el día que le pasó algo en el colegio, sí. que un compañero y que era importante se sintió agredida decirte, con ¿no? ella, se sintió agredida por él y lo platicó con la maestra y la maestra lo minimizó. A veces dices, ay, son cosas de niños. Entonces, yo sí lo dialogué con la maestra, le dije, oye maestra, no fue minimizado, mira la marca que trae. Ya vi, Alejandro. O sea, no fue algo minimizado. Sí, yo entiendo que ella a veces es muy, muy brusca, lo entiendo porque pues es la hermana menor de la hermana mayor que la hace como bien quiere, ¿no? Y la otra ha aprendido a ser ruda, pues al final del día ha aprendido a ser ruda por el tipo de gente que tiene alrededor, tiene puros adultos. Y, bueno, un pequeñito, pero ahorita pues con los que convivieran muchos adultos, ¿no? Entonces yo le decía, yo entiendo, pero si ella faltó, entonces háblalo con ella, y si ella no te hace caso, entonces háblalo conmigo y lo dialogamos todos. Pero no hay posibilidad que tú minimices y le digas, ay, es porque así te llevas con él, sí, pero aquí ya hay una agresión física. Sí, determinar hasta qué punto ya es muy importante, ¿no? O sea, aquí hablamos de una agresión, de una situación, por ejemplo, a lo mejor me dicen, es que me aislé, ¿no? Porque hacía mucho ruido, ¿no? Pero ¿qué tiempo me aislé? O sea, 1 hora son alertas, son foquitos de alerta que necesitamos poner. Entonces son cosas que efectivamente mencionas que hay que poner atención como papás. Y antes de más bien el poder educar a un hijo, tendríamos que entender primero las emociones de los papás. ¿Qué hacer con esa emoción, no? Porque obviamente si tú no sabes por qué amaneciste a lo mejor triste o llorando durante el día y dices, híjole, pues es que yo me paré así, ¿no? Y estamos de malas, estamos irritables, pero si no me detengo a pensar, a ver, espérame, ¿qué me pasó? A lo mejor, no sé, una peli, me enojé con la pareja, no me contestaron un teléfono tal vez, no algún mensaje, y eso me generó enojo. Si no lo descarto, si no lo desmenuzo en mi emoción, no voy a poder enseñarle a mi hijo que también lo haga de esa forma, y entonces vamos a reaccionar, y efectivamente, a veces, como decías, pasa en los papás que a veces preguntar, ¿sí? El día que no preguntas, eso es cuando sucede algo, eso es esta parte de causalidad que nosotros decíamos, es que algo está pasando y eso implica al niño a veces el que no preguntemos, a que algo más, él diga, pues bueno, le importa más otra cosa, ¿no? Esta parte de necesidades. Por eso entender también, decirle, a ver, mamá también está ocupada, mamá también tiene muchas cosas en que pensar, ¿sí? Y explicarle, muchas veces como papás quieres también absorber todo. Quieres absorber la economía, quieres absorber lo de que tienes que ir al mercado, que tienes que ir a hacer esto como mamá, ¿no? Y muchas otras cosas que tienes bastantes ideas por hacer. Y entonces el niño solo piensa que es él, ¿no? Y entonces también explicarle, a ver, hijo, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, y en la comida platicamos, ¿no? O sea, dame el tiempo también. Y es esta parte de comentarlo y dialogar con ellos. Y en ese... Sí, ajá. Muchas veces nosotros estamos justo eso, ¿no? Haciendo como 1001 cosas y ellos se sienten ignorados. No vistos, ¿no? No vistos. Pero bueno, volviendo como al tema de que son el centro del universo, ¿esto cómo les afecta en su convivencia escolar? O sea, en la convivencia escolar en su autoestima. ¿Cómo se maneja su autoestima en ellos? O sea, si ellos la convivencia escolar tienen frustración porque no son el centro de atención en todos lados o no se hace como ellos quieren en todos lados, ¿cómo afecta su autoestima? Bastante. En cuanto a sentirse menos, hace rato decía la palabra ignorado, no sentirse vistos, y impacta no solo en la parte educativa, ni en todos lados, el hecho de que él conteste, y les decía, con impulsos primitivos, en el agredir, empujar, o el de aislarse, la autoestima en el sentirse menos, el no sentirse capaz de lograr ciertas cosas, y obviamente eso lo que va a hacer es entenderse en su mundo, o sea, el decir, a lo mejor no
no puedo, ¿no? Y depende de la edad y los pensamientos que surjan, porque puede ser que un pequeño te diga, bueno, pues es normal, de 3 añitos, no se sienta, pero si estamos hablando con la misma mecánica de un niño de 8 añitos, se va a aislar y se va a ir a su cuarto. Si hablo de un adolescente, lo que va a hacer es aislarse completamente y no me va a hablar hasta que necesite algo, ¿no? En este concepto, o algo, o dinero, exactamente. Sí. Entonces, es esta parte de situaciones de alertas que papás estás viendo súper el cambio que está teniendo tu hijo de una o de otra forma, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, se da mucho en hijos únicos, ¿no? Pero también en hermanos, ¿no? Yo tenía unos alumnitos hermanos y entonces cada vez que le preguntaba a la hermana chiquita, volteaba a ver al hermano y el hermano respondía por ella, ¿no? Entonces, no, a ver, que responda ella, ¿no? No sé. Y todo era no sé, entonces el hermano le decía, ¿no? Y si de alguna forma, como papás, luego dejamos que esto pase, ¿no? Con los hermanos mayores, que nos ayuden, ¿no? Como con los hermanitos, ¿no? Cuando esto pasa, que la persona que es la que provee al chiquito de todas las atenciones, que ahí cómo lo manejas cuando son los hermanos, ¿no? Es que es muy diferente. Hablábamos hace rato de hijos únicos, totalmente donde se le protege. Cuando estamos hablando con varias personitas o varios hermanos, el segundo, el tercero, varía, ¿no? 5, a veces se avientan. ¿Quién sabe? 5. Todavía 3 es multitud, ya, ¿no? Pero bueno, en esta faceta, ¿qué es lo que sucede? El niño obviamente siempre va a llamar tu atención de pequeño. Cuando viene un hermano de 2 o 3 años, no, más arriba, que se lleven de diferencia, en esta parte el niño ya se siente aislado, se siente también en esta parte en la que ya no pertenece a la familia por el hecho que alguien lo desplazó. Entonces es ahí. Y si nos vamos un poquito de más edad, en el que mencionabas, es que el mayor elige las cosas del menor. Una, porque no le estoy dando la autoridad al niño también. Ahí estoy hablando de un concepto de quitarle esa atención, ¿sí? Y a lo mejor en el que a lo mejor he dado hacia el mayor la autoridad o rol que no le corresponde, ¿no? Como papás. Entonces doy un rol de decir, cuides a tu hermano, ¿no? Échale un ojito, sí, yo estoy haciendo esto, o ve y cámbialo, o ve esto. Entonces esta parte donde el otro hermano mayor hace esta parte de responsabilidad y entonces el menor, pues no sabe elegir, no sabe conocer, y no es porque muchas veces, eso es de pequeños, muchas veces de adultos, bueno, de adultos me refiero como, perdónenme por la palabra, adolescente, 18 añitos que te contestan no sé, y es el tercer hijo, ¿no? A lo mejor el más chico, dice no sé, es porque algo está pasando, no es que no sepa. Yo siempre he dicho, un adolescente no es que no sabe, cualquier niño no es que no sabe, simplemente no quiere ser escuchado o no se le ha dado la oportunidad de ser escuchado y entonces me da flojera y entonces digo, no sé, ¿sí? Me evito el que me contradigas, en el que me digas eso no es correcto, en el que me minimices mi emoción y entonces yo adolescente te digo no sé. Fíjate qué importante es esto que nos estás diciendo, ¿sabes? Qué importante, porque luego, o sea, nosotros a lo mejor podemos decir, ay, no sabe nada, ¿no? O sea, y nos quedamos como papás con eso, ¿no? Así. Yo me considero una mamá sobreprotectora, ¿sale? Ojo ahí. O sea, pero no en la sobreprotección de que no le toque el aire a mi hijo porque se va a desmayar. No, o sea, sí las dejo que se caigan, sí les permito muchas cosas, pero con mis hijas no te metas porque se te va a aparecer Satanás. O sea, de alguna manera, ¿no? He tenido algunas situaciones con algunos maestros que sí he tenido que ponerme en ese espacio. Te voy a hacer un comentario, también depende mucho de la educación del profesor, esa famosa regla de que el maestro no puede reprobar, de que el maestro no puede llamar la atención. De algún modo estoy en desacuerdo, no como antes, que reglazo y golpe, no, pero la persona que está enfrente tú le enseñas a tu hijo que es la persona de respeto, la persona a la que debe de respetar porque es la que te está dando clase. Mi hija era más pequeña que ahora, 3 años más pequeña casi, y iba en secundaria y me habló un profesor y me dice, señora, dile a tu mamá que quiero platicar contigo. Yo siempre he procurado que mis hijas me digan cuándo aventaron la piedra y por qué viene de vuelta. Siempre he tratado esa parte de, si tú no me dices lo que es y me entero de otra situación, a la que se le va a aparecer Satanás va a ser a ti.
Entonces, ella sabe, ¿no? Entonces siempre ha tratado de mamá, ¿sabes qué hice esto? Y por esta consecuencia, requieres ir a la escuela. Entonces dije, ¿qué pasó? Ella me platicó lo que había sucedido, me comentó que llegó, se acostó en el piso la jovencita y no quería tomar clases. Y entonces, pues, toda la borregada, no hay que tomar clases. Y entonces entró el maestro y dije, no vamos a tomar clases. El maestro se molestó, se retiró y me mandó a traer. Yo platiqué con él. Él me comentó que pues mi hija él empezó de este modo. Me dijo, señora, quiero platicar con su hija porque su hija es líder. Le dije, ok. Dice, y pues sucedió esto así, y hizo que sus hijos, sus compañeros, no tomaran clase conmigo, me tuve que retirar. Dije, ok, profe, ahí le va mi punto de vista, ¿vale? No estoy defendiendo a mi hija, lo que ella hizo está mal. Voy a platicar con ella, pero sí le voy a comentar algo a usted. Si usted ya identificó que la líder es ella, ¿por qué no la mueve a ella? Porque entra a pelear con todos. Se le pide, señorita, ¿puede salir, por favor? Retírese un momento, váyame a traer con la dirección tal hoja. Se me olvidó. Establezco educación con ellos, pongo la clase y cuando ella llegue, pues ya está la clase, se tiene que poner, ¿no? Segundo, le hablo con ella, lo dialogo con ella, lo resuelvo con ella. Y lo más importante, usted es el maestro. Así ya diga que no, usted se levanta y dice, dije que va a haber clase y se paran todos y se sientan en su lugar. Digo, pero entonces aquí le faltó voz de mando, ¿no? Yo lo hablé con él sin mi hija presente. Yo hablé con él sin mi hija presente. Cuando ella llegó a casa le dije, oye, a ver, ¿cómo es posible? No, yo te había dicho sí. Si tú no quieres tomar clase y quieres que te ponchen en la materia, es asunto tuyo. Tú y yo hablaremos cuando estés reprobada en ese espacio. Pero tú no puedes llevarte a la gente entre las patas. No es justo para ellos. Porque a lo mejor tú tienes una mamá que entiende que si te van a reprobar es porque no hiciste algo. Pero hay muchos ahí que tienen una mamá que si reprueban les va a ir pero horrible. Le digo, entonces ahí el profesor es la ley en ese lugar. Y no quiero que le vuelvas a faltar al respeto de esa manera. Sí, mamá, porque no está bien. O sea, si había una parte, ella me había comentado las cosas, ¿no? Como él me lo maneja, yo dije, no, pues ella dijo que no, todos los demás dijeron que no, y yo supuse, ¿no? La plática desde donde ella lo vio. Ella no se veía como la que movía al grupo, ella se veía como la que estaba con la bola y la bola dijo que no. Entonces, cuando tú también como papá identificas que ella es la que mueve, entonces empiezas a sembrar ideas diferentes. Le empiezas a decir, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no lo mueves así? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no manejas esta parte? Y entonces el grupo se empezó a hacer más unido, pero para cosas buenas, no para cosas malas, ¿no? ¿Por qué no lo catafixias? Pero ¿por qué como papás, porque como papás no tenemos esa capacidad de escuchar a nuestros hijos? Porque lo primero que te dicen, oye papá, es que el maestro quiere hablar contigo. ¿Para qué? ¿Qué hiciste? O sea, ni siquiera damos el espacio y eso genera más frustración, ¿no? Me recordaste la frase de cuando te dicen, mamá, te quiero decir algo, pero no te enojes, y tú ya Si te digo algo, te enojas. ¿Tú qué me vas a contar? No, pero ya estás enojada. Ya tu corporalidad ya cambió, ya está así de... No, estoy esperando lo peor. Tiempo. Sí, sé que tienes que salir, pero tú dinos. A los 10 minutos. ¿A las ¿Sí? 4? Ok, ya, para que vayamos, aquí. o sea, que para que vayamos ya como vamos en como ¿no? cortando. Consecuencias de la adolescencia y adultez. Ajá. Sí, ¿no? Ajá, a ver, ok. ok. Bueno, y bueno, por ejemplo, todo esto nos lleva a un desarrollo, ¿no? En la adolescencia y la adultez, ya que ya nos habías dicho, ¿no? Que pues también afecta en el autoestima, en a lo mejor te vas por la mala, ¿no? El consumo de sustancias, todo esto, ¿no? Cuéntanos más de eso. O sea, ¿cómo afecta todo esto, toda esta sobreprotección, todo no te pase nada, todo esto te hago una burbujita? ¿Cómo afecta en mi adolescencia y en mi adultez? Afecta demasiado la parte, el impacto que tiene en cuanto a la adolescencia, ¿no? En la adolescencia obviamente se sienten incomprendidos en todo, en la parte social, en la parte incluso de trabajo, económico, en la parte afectiva, con la pareja, ¿no? Si es que llegaran a tener pareja.
obviamente genera una situación de impacto en el que nadie los va a entender, tal cual la frase, ¿no? De a mí nadie me quiere, ¿no? La canción mejor me como un gusanito. Literal va algo así en el que se sienten totalmente fuera de y sienten que no encajan y todo les pasa. ¿Qué va a pasar con ello? Si bien es cierto, algo muy simple que podremos observar es que lo va a somatizar. Nosotros en psicología decimos somatizar, es que lo saca tu cuerpo, ¿no? A través de dolores de cabeza, a través de, si bien es cierto, nos sale emociones o alergias, alguna situación de gastrointestinal, la famosa colitis nerviosa, etcétera. Hay muchas emociones que tu cuerpo lo va a implementar, ¿no? Entonces, eso podemos darnos como alertas. Pero si aún así está pasando esto, lo llevo al doctor y no saca las cosas y no dice lo que está pasando o no se siente tampoco papás, no nos sentamos a platicar con ellos, obviamente esto va incrementando en la parte de aislarse, la parte de alejarse, en cuanto a no encajar, eso lo llevan como muy adentro en la parte de su mente y esa es la parte en la que tendremos que quitar, puesto que llega a una situación de ansiedades. Hay quienes, y la verdad es que hay una encuesta que por parte que hicieron de salud mental, es que los adolescentes llegan al hospital por urgencias por una crisis nerviosa de ansiedad, ¿sí? Solo por no saber manejar la emoción que están teniendo en ese momento y entonces pues explota, ¿no? Entonces llega a una crisis de ansiedad y después va seguido a una, escalando a una depresión, posteriormente a una situación de, les repito, algo que me genere una sustancia que me genere placer, entonces va a generar una situación de adicciones, ¿sí? Si bien es cierto, todavía la parte adulta puede llegar a una situación más allá de las adicciones, que son las sustancias, e incluso a perderme completamente de mi realidad porque siento que no encajo. Hoy vemos a personas, hace rato platicando me topé a un señor, bueno, no señor, porque la verdad es como de 30 añitos, lo vi, y o menitos, perdónenme, porque ya me dije también señora, pero ese impacto que puede tener, pero es esta parte en la que podemos ver que va más allá y que puede generar un problema de suicidio, e incluso más pues todavía a la larga, una codependencia a las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, realmente, esto que ustedes están hablando de este tema es impactante, todo el daño que puede ocasionar a la larga, ¿no? Hasta el futuro, incluso, y no se queda ahí, solo que digas, ya tiene una pareja y codepende de la otra persona, ¿no? Es dependiente. No, pues obviamente esto va a una cadenita y sigue repartiendo a los hijos, si es que tuviera, o a la pareja. Entonces, es algo que tendríamos que cortar, ¿no? Oye, bueno, a ver, nuevamente recuerden, Ceci, psicóloga, consultoría en Zacatlán, les ponemos el numerito para que la puedan contactar por cualquier situación que requieran, personal, de pareja, de jóvenes, de abuelitos, infantil, lo que quieran, infantil, todo. A ver, ya habíamos mencionado que si no educas tú, te lo van a educar en la calle, ¿no? Le van a poner su estate quieto en la calle. ¿Cómo poner límites sin sentir que estoy dejando de amar a mis hijos? Es que eso ya no depende del niño, si más bien es del papá. Si esa parte del que estoy diciendo es que el decirte no es dejarte de amar y no es cierto. Es una parte de educar, esa es una parte en la que tienes que entender tú como papá que va a haber cosas que no estemos de acuerdo, va a haber cosas que no sean a lo mejor lo más grato o lo más bueno, educarlos de esa forma y explicarles, siempre les explico el por qué. Esos límites siempre deben ir de algo, de un por qué, ¿no? O el para qué estoy haciendo esto. Es que te estoy diciendo que no vas a salir, ¿por qué, no? O sea, no es porque a mí me dio la gana, ¿no? Entonces realmente es como, bueno, porque vamos a ir con tus abuelitos y pues necesitamos ir a platicar con los abuelos o estar un tiempo, ¿no? Entonces, incluso decía hace rato, ¿no? Sin querer catafixiar las cosas. Ok, mamá, si voy, quiero algo, entonces a lo mejor voy contigo, pero me das 15, 20 minutos, ¿no? Para hacer lo que yo también tenía. Y es una parte de dialogar y de platicar y necesitamos hacerlo de una comunicación asertiva, explicar a mi hijo y entender. Pero algo como papás también es que tengo que trabajar, le repito, el respeto y quitar la competitividad, ¿sí? No estás compitiendo con nadie, ni con el vecino, ni con el primo, ni con el hermano. Entonces es algo que identificar que mi hijo tiene necesidades y que entiende cosas diferentes y el que lo pueda escuchar desde su sentir, como decimos, si bien es cierto, los adultos o los papás o las mamás nos bajamos al niño que no sabe hablar,
puedo también entender que en la parte de la adolescencia, él también está en esa etapa y que no es ya es porque esté grande o nos pasó en estatura, yo puedo decir que va a pensar igual o va a reaccionar igual que yo. No, entonces es bajarme también al mismo nivel, pero ahí como papá se nos obliga porque ya ves a una persona súper grande, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿no? Ya debe reaccionar y debe entender y debe saber que tiene que hacer sus cosas. Entonces, pero es una mecánica que tú como papá tienes que ir formando poco a poco y les repito, desde los 3 añitos, desde que el niño ya te entiende, ¿sí? Y ya es esta parte de explicar y de decir para que podamos colocar ciertos límites, cierta parte de respeto, cierta parte de asertividad, de comunicación y papás, escuchar. Y yo siempre he dicho esta palabra, escucha para entender, no para contestar, no para minimizar a tu hijo, sino para entender qué está pasando con él, qué emoción está teniendo, sin dejar de competir, ¿no? A tu edad yo hacía esto, no, o sea, en realidad es como, a ver, te entiendo, y siempre he dicho que hay palabras mágicas como el gracias, el por favor, para adultos y para los demás tendríamos que tener las palabras mágicas y siempre he dicho, yo te entiendo, pienso que, ¿sí? Y sin dejar de ser adivinos, porque muchas veces decimos, es que tú hiciste, tú, hijo. No, es a ver, exactamente. Entonces es trabajo el yo pienso, hijo, que me estás diciendo esto. Pienso que tu actitud me está comentando esto. Me lo explicas, ¿no? Y es esta parte. Entonces son 3 palabras fácil que les brindo fuera del consultorio en el que podamos trabajar como papás. El yo siento, yo pienso y yo creo, porque me hago responsable yo papá de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy interpretando con mi hijo y si realmente mi hijo me lo explica para saber realmente qué está pasando con su emoción. Yo creo que, por ejemplo, ahorita, ahorita con estas nuevas formas de educar, ¿no? Antes ibas a una fiesta, iba toda la familia, los niños se comportaban, todo, ¿no? Ahora pues ya hasta nos ofende que nos digan sin niños, ¿no? Porque lo que pasa, ¿no? Y lo hemos visto en muchos reels, ¿no? Está la novia bailando y ahí está el niño en medio, estropeando el vals. Sí, o sea, y hasta, bueno, ha habido hasta accidentes, ¿no? Sí. Con los propios niños o con los propios protagonistas de las fiestas, ¿no? Entonces, y ves a los papás pues sentaditos sin hacer absolutamente nada. Riéndose. Y aparte luego se ofenden, ¿no? Riéndose porque su hijo está haciendo una gracia para pero ellos. Se ofenden porque a lo mejor la persona de la fiesta pues ya tuvieron que agarrarlo de los bracitos y sacarlo ¿no? Entonces no toques a mi hijo, no, o sea, o nos hicieron la grosería, ¿no? Entonces dices, oye, pero pues educa, ¿no? O sea, enséñale la empatía, enséñale el respeto, enséñale... Diría don Benito, recuerda que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, hasta ese espacio. Pero en eso de que hablabas de escuchar, realmente escuchar, o sea, abrirte a escuchar, no a oír, porque oír, pues tararea, habla y dice lo que quiere, ¿no? Pero pues tú no entiendes, ni comprendes, ni aceptas nada. O sea, escuchar quiere decir abrirte a la posibilidad de no criticar, criticar, de realmente manejar tu empatía con tu hijo y decir, ok, escucho realmente lo que te está sucediendo. Como papás tampoco tenemos la respuesta de todo, ni sabemos todo, ¿no? O sea, puedes decirle en ese momento, no sé qué decirte, no sé cómo manejar esta situación. También aceptar que somos seres humanos y que no lo vamos a poder resolver todo en el momento, ni vamos a poder dar el mejor consejo en el momento. Y a veces solo con escuchar y abrazar y apapachar es más que suficiente. Si en el momento no sabes qué hacer, pues apapacha, ¿no? O sea, siempre el cariño de mamá o el cariño de papá siempre hace una diferencia. A lo mejor tengo mucha frustración, tengo muchas ganas de llorar y no entiendo qué es, o no entiendo el sentimiento, ¿no? Me pasó con Martita, no entiendo qué quiero, pero no sé ni si estoy enojada, no sé si estoy triste, no sé qué quiero. Y solo, vente para acá, ¡zas! Se quita. La verdad es que es mágico, ¿no? Sí. Esta parte de dar esta empatía y el mostrar esta parte de afecto es mágico. Hay una película que se llama de patos. Esa película precisamente en un episodio habla de un patito, ¿no? En el que está el otro pato enojado de malas y porque le había peleado con el papá. Entonces el niño llega y lo abraza y lo abraza y le dice, y el otro enojado le dice, quítate, ¿no? Y entonces el pato le dice, no, es que esto tiene que hacer efecto, ¿no? El abrazo. Entonces hasta dice, ¿ya se hizo efecto? Y dice, no. Entonces, ok, me falta todavía, ¿no? Para que haga efecto. Y al poco ratito, así, y él siguiendo abrazado. Y obviamente esta parte de estas películas, la verdad es que podemos ver lo mágico, un abrazo, una parte de
de socializar, ayuda demasiado el escuchar, el decirte, si no tengo palabras, solamente es como el tener aquí esta mano amiga, ¿no? Como decía, en esta situación, puede ayudar demasiado para que puedas acompañar precisamente esta parte emotiva, ¿no? Entonces, es importante trabajar esta parte de amor y de cariño. Si bien es cierto, los papás somos el refugio de los hijos y tendría que ser esta parte de nosotros como refugio, ¿no? En el que cuenten con todo, para todo. Obviamente, siempre diciéndole, a ver, si yo no lo quiero regañar o no sé la parte para que mi hijo identifique su acción negativa, puedo decir, bueno, ¿y eso está bien o está mal? ¿Cómo fue tu acción, no? ¿Es correcta o incorrecta? Y empezarlo. ¿Qué hubiera sentido si fuera contigo? Sí, ¿no? Si hubiera sido al revés. Y esa es una parte que podemos dialogar con la parte de empatía y trabajar, porque la empatía, le repito, muchas veces hablamos de empatía, pero pues también entender qué es en los zapatos del otro, tal cual, ¿no? ¿Qué está pasando en el otro lado? Ceci, si pudieras dar un consejo a los padres que quieren criar hijos felices, preparados para la vida, capaces, responsables, ¿qué les dirías? Empecemos a trabajar con la parte de prioridad. Sí, entiendo que tu hijo es prioridad, pero también entender que siempre y cuando no pasemos los límites de la otra persona, ¿no? Y entender y explicar de forma más asertiva qué es importante para ti, cómo es cualquier persona, y que en su momento, su cumpleaños es importante como es el de fulanito y el de sutanito, ¿no? El de Juan. Entonces es importante identificar eso y tomar límites, reglas, responsabilidades, comunicación demasiado con el hijo, y algo que podríamos hacer muy básico a través de los juegos de mesa es enseñarle a que cada quien tiene un turno, ¿no? Entonces es empezar a trabajar con eso, y eso es para que lo podamos ver incluso en la escuela, en la parte social, en la parte afectiva, que cada uno tiene su turno y su momento especial para sí mismos. Pues sí, pues darles herramientas a los hijos, darles ese cariño, darles esa dosis de valores, que los van a llevar a ser unos adultos funcionales, ¿no? Para esta sociedad. Nuestros hijos no tienen que entender que la vida es perfecta, porque no lo es. No hay una vida perfecta, siempre va a haber altas y bajas. Y aprendemos más de las bajas que de las altas, porque las bajas nos enseñan, no es un error, no es un problema, no es algo que hicimos mal. Es cómo aprendimos a no realizar las cosas. Sí, Ceci, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Y pues bueno, te invitamos a que también nos ayudes a decirle a la gente que ser mamá no es perfecto, pero está bien, madre.